Ahí una señorita me dijo que se está grabando lo que estoy diciendo. Ya. Me dijeron entonces que todos pueden ver mi pantalla. El link de esta presentación, bueno, está colgado ya en el GitHub y enviado por Slack, por si quieren revisarla después en otro momento. Como les dije recién, por supuesto, siempre leyendo esto, considerando que no son reglas absolutas, ¿ya? O sea, esto de las buenas prácticas, como dije, es algo que viene de la experiencia. De la experiencia, bueno, y a veces también de lo que es sentido común, pero el sentido común se forma con el tiempo, con haber programado mucho. Me refiero al sentido común en términos de usar este Jupyter, de usar Python, ¿ya? Y la mayoría de los que están en este curso que son, que están empezando lo que sería estas carreras profesionales y que han visto cursos de programación en Python, probablemente se han enfocado netamente en lo que es más funcional, ¿ya? Porque Python es un lenguaje muy versátil. Jupyter es una herramienta muy versátil. Eso significa que hay muchas maneras distintas de hacer una misma cosa, ¿ya? Pero algunas son mejores que otras en el sentido de que, si bien todas resuelven el problema, algunas te traen menos problemas hacia el futuro. Y esas entonces son las que yo llamo las buenas prácticas. Ya, entonces vamos a hablar de buenas prácticas con Jupyter Notebook. También vamos a hablar un poco, esto se va a mezclar un poco de buenas prácticas en Python y buenas prácticas de programación. ¿Ya? Es como medio difícil desacoplar todo eso. Así que algunas de las cosas que voy a decir en realidad aplican para ciertas dificultades del Jupyter, pero otras después se pueden extrapolar, incluso a programación en otros lenguajes. Entonces ahí voy diciendo de cuáles son particulares, cuáles son generales. Bueno, lo primero que quería comentar es respecto a lo que es la reproducibilidad, ya que en ciencias es algo extremadamente importante. Un trabajo no se dice científico, sino es reproducible. Eso es tal vez lo que diferencia a lo que es ciencia con lo que es la pseudociencia. Entonces, ¿qué significa reproducibilidad? Es la habilidad de poder tomar algún trabajo científico, ¿ya? Un trabajo científico previo, y de leer el trabajo, seguir su metodología y replicar sus resultados, ¿ya? Porque si usó adecuadamente el método científico, entonces si yo tengo los mismos insumos, que para nosotros serían los datos, y tengo sus mismas herramientas, que para nosotros serían los códigos, yo debería llegar a resultados equivalentes, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está la primera pregunta. Si es ciencia, si no es reproducible, la respuesta es no. Si no podemos reproducirlo, significa que no se usó el método científico, que hay un error en el trabajo, que podría ser, bueno, puede ser siempre un error involuntario, o de repente podría haber también un error a propósito. De hecho, después les puedo compartir un artículo que justamente trata este tema, se llama La crisis de la reproducibilidad. Y fue un estudio, ¿ya?, que tomó una gran cantidad de trabajos, si no me equivoco, creo que era en el área médica, ¿ya?, en el área biológica. Y bajo las mismas condiciones descritas trató de reproducirlo y creo que alrededor de la mitad nomás podía reproducirse. Y eso no necesariamente es porque los experimentos estén mal, ¿ya?, o porque haya habido algo a propósito en el paper, como por decirlo así, una mentira, ¿ya? La principal razón es porque hay información que se necesita para reproducir lo que no está.
Tal vez un dato que no está, un dato importante que no estaba, un parámetro importante que no se dijo, ¿ya? O un paso importante del algoritmo que se omitió. Entonces, yendo más al lado de las ciencias de la computación, la ciencia de los datos, ¿ya? Que es donde estamos nosotros en este minuto, como mínimo necesitaríamos los datos y el código, ¿ya? El insumo y las herramientas. O sea, muchos trabajos no son reproducibles porque está el paper, pero no te entregan nada. No te entregan los datos y no te entregan el código. Y el paper a veces omite algunas cosas, ¿ya? Omite algún parámetro, para que tal vez el paper se lea mejor, pero ese parámetro era fundamental. Entonces, si está solo el paper, eso ya es una mala señal. Si está el paper y el código, eso es una señal un poco mejor. Si está luego el paper, el código y los datos, ya eso ya es bastante buena noticia. Aunque como dije acá en la presentación, esto es lo mínimo. Porque claramente no es suficiente. Porque a veces hay un paper que sube un código y el código es un espanto y tú lo bajas y no funciona, ¿ya? Y eso es porque no hay documentación, no hay instrucciones, no hay dependencias, ¿ya? No tenemos idea qué librerías usó esa persona, ¿ya? No tenemos idea cómo lo instaló y no tenemos idea cómo funciona, ¿ya? Todo esto entonces con respecto a lo que es la reproducibilidad, tanto en general en la ciencia como en la ciencia de los datos. O sea, aquí lo que quería levantar principalmente son como los requisitos mínimos para que un trabajo sea reproducible y la importancia de la reproducibilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque el Jupyter es una herramienta que bien usada favorece considerablemente la reproducibilidad. Entonces pasamos a la siguiente lámina, que es el Jupyter Notebook, ¿ya? Es un nuevo formato, como dijimos en la presentación, en la lección, básicamente es un JSON, es un formato JSON, pero que está construido de tal forma que puede contener código, ¿ya? Originalmente era código en Python, en Julia y en R, pero hoy en día ya hay kernels de varios otros lenguajes, incluidos lenguajes compilados como C, ¿ya? O Python. De hecho, Jupyter, si recuerdo bien la historia, Jupyter es una combinación de Julia con Python y con R. Jupyter. Porque uno de los objetivos originales era tener un ambiente que tú pudieras saltar a trabajar en otros lenguajes fácilmente. Después creció como más allá de esa idea. Entonces, código. Pero no solo eso, sino que puedes tener los resultados de tu código. Ahí mismo. ¿Ya? Los resultados de tu código, que pueden ser, lo más básico sería un output textual, un print, por decirlo así, hasta lo más avanzado que sería, por ejemplo, visualizaciones. ¿Ya? Visualizaciones de datos como las que vimos en la lección de Matplotlib, ¿ya? O visualizaciones interactivas como las que vamos a ver en la lección de IPython avanzado. Vamos a ver este último punto, interfaces de usuario. Como ya hemos visto también, se puede combinar con bloques de texto enriquecidos que pueden tener ecuaciones. Entonces, básicamente, con Jupyter uno podría escribir un paper en Jupyter. Ya, todo el experimento, ya no es necesario que haya un paper digamos, un paper en PDF y un código suelto por ahí que no sabes cómo funciona. En el caso de las ciencias de la computación en particular, ahora uno puede escribir en prosa, ¿ya? De qué se trata su trabajo,
usando texto, ya enriquecido. A eso me refiero que no es simplemente texto plano. O sea, tenemos todo lo que nos ofrece Markdown para hacer, para escribir algo que sería similar a un libro. De hecho, hay un proyecto que se llama Jupyter Books, que justamente busca eso, como configurar el ambiente para que sea más, eh, más agradable su lectura como libro, para hacer libros en Jupyter. Eso está bien interesante, después les puedo compartir el link. Entonces, ecuaciones y texto, para escribir nuestra prosa, para escribir lo que sería nuestra hipótesis, ¿ya? Código, para importar datos, para escribir modelos, y luego, para nuestra interpretación, nuestro análisis, los resultados y visualizaciones, ¿ya? Que puedan apoyar nuestra discusión y nuestras conclusiones. Entonces, Jupyter nos da todo lo necesario para construir lo que se llama una narrativa científica, ¿ya? Que además es interactiva y además tiene el código embebido, o sea, lo tiene dentro del cuadernillo. Y puedes ver con ejemplos cómo funciona, ¿ya? ¿Cuál es el output que se espera? ¿Qué es lo que va a hacer cada función? Entonces, eso pone a Jupyter, se fijan, como algo sumamente relevante en el contexto de ciencia en general. O sea, por eso es que hoy en día, no solo en la ciencia de los datos y en las ciencias de la computación, sino muchas otras ciencias están adoptando Python y están adoptando Jupyter como herramienta, justamente para favorecer, por ejemplo, que otra persona que quiere continuar esa línea de investigación pueda tener acceso al código, entenderlo, ¿ya? Tener un ejemplo, sin tener que estar buscando el paper por aquí o buscando el código por allá, tratando de de juntar todas las cosas. En cambio, esto nos da como una especie de estandarización. Simplemente instalas Jupyter, ¿ya? Y ya puedes tener andando un cuadernillo. Obviamente hay hartos aspectos que quedan todavía en el tintero y que son los que vamos a conversar a continuación, ¿ya? Eh, que todavía pueden como molestar un poco al tema de la reproducibilidad. Ahí ya dije uno, por ejemplo. ¿Es tener el servidor de Jupyter instalado suficiente? Típicamente no, porque muchas veces vamos a usar librerías, a veces escritas por nosotros, pero a veces escritas por otras personas. Y luego viene ya, ¿y qué versión de la librería usaste? Y eso ya no es tan claro. No es tan claro para la persona que simplemente descarga el cuadernillo. Entonces ahí hay un aspecto de la reproducibilidad que es mejorable, ¿ya? Y que es fácilmente mejorable si somos responsables. Entonces la siguiente lámina, Jupyter entonces favorece este flujo, donde un cuadernillo viene a ser como una especie de experimento, ¿ya? El servidor es como nuestro laboratorio, y en el cuadernillo podemos tener nuestra hipótesis, ¿ya? Presentar nuestro problema, nuestros datos, el problema en sí, ¿ya? Los modelos, cómo lo vamos a resolver, y el análisis. Entonces, todo esto, este es un flujo científico que cabe perfectamente en un cuadernillo. De esta forma, nuestros experimentos o nuestros cuadernillos podrían ser leídos, podrían ser ejecutados, ¿ya? Por supuesto por nosotros mismos, pero también, más importante, por otras personas. Y el requisito entonces es que los experimentos deben ser entendibles, ¿ya? O sea, tener aquí estoy hablando como, por ejemplo, de que el cuadernillo esté bien estructurado, de que las explicaciones sean adecuadas, ¿ya?
Entonces a eso me refiero con entendible y fácilmente reproducible. O sea, que estén todos los requisitos para que otra persona pueda tomar ese cuadernillo y de verdad correrlo y obtener el mismo resultado. Ya. Dificultades asociadas al Jupyter. Jupyter tiene algunos puntos que yo estoy enumerando acá, que a pesar de esta tremenda ventaja de que nos da este ambiente donde podemos hacer experimentos, también algunas de sus funciones nos pueden traer dificultades. Entonces, tenemos que estar súper conscientes de ellas para evitar caer en estos errores, o los errores que se inducen por esta extrema flexibilidad. El primero es que el código puede correr en orden arbitrario, ¿ya? O sea, yo tengo este esquema en Jupyter de bloques de código, ¿ya? Y yo puedo decidir cuál bloque corro primero y cuál bloque corro después. No necesariamente el primero va primero o el segundo va segundo. El orden es arbitrario, que es bien distinto a lo que sería un script de Python, por ejemplo. Lo que sería algo más estructurado, ¿ya? El segundo es que hay estados ocultos, ¿ya? Que son difíciles de inspeccionar. Y aquí yo puse 3 escenarios. Corre una celda y luego bórrala. O sea, esto obviamente, si lo hacemos a propósito, suena trivial. Pero a veces no es tan trivial. Estamos trabajando en un cuadernillo, se nos hizo medio grande el cuadernillo, pasamos a borrar una celda por error, o tal vez la movimos, ¿ya? Y ya no entendemos de dónde salió esa variable que nos está molestando. Lo segundo es que si redefinimos una variable en distintos bloques, y los bloques están en distintos lugares, ya podríamos empezar a preguntar, bueno, pero ¿cuál es la versión más nueva? ¿De dónde salió? Y si se combina con el de arriba, donde uno de los bloques se borró, tal vez tengamos incongruencias. Lo tercero, que también es súper típico, es que a veces un bloque necesita lo que hizo otro bloque. Entonces, si corremos ese otro bloque primero, nos va a dar problemas, porque está referenciando a cosas que aún no existen. Entonces aquí yo tengo un cuadernillo vacío, ¿ya? Para mostrar, por ejemplo, si yo creo una variable y digo x igual 1, más adelante digo x igual 10, y tal vez dentro de mis experimentos paso a borrar esta cosa, y sigo trabajando, y mi código funciona, pero funciona solamente mientras mi variable x es 10, pero después yo reinicio esta cosa, reinicio el servidor, el Jupyter, y ahora mi variable es 1, y mi código ya no funciona y ya no entiendo por qué. Entonces ahí hay cosas que obviamente afectan la reproducibilidad. De hecho, nos complican a nosotros mismos mientras estamos trabajando. Entonces, ese es un ejemplo tal vez trivial, se ve como trivial, así mostrado en 3 bloques, pero cuando tienes un cuadernillo grande, ya no es tan trivial. Cuando tienes bloques bien repletos de código, ya no es tan trivial. Lo tercero es que tal vez un fundamento súper importante de la programación es la modularidad. O sea, poder escribir un código, escribirlo como un módulo, para después poder usarlo en varios proyectos distintos, ¿ya? La reutilización. O sea, no queremos reinventar la rueda cada vez, justamente, eso lo hemos escuchado ya muchas veces. Y los Jupyter no son muy fáciles de reutilizar. O sea, si yo tengo código dentro de un Jupyter y lo quiero reutilizar, lo típico que nos podríamos ver haciendo es
copiar una celda y pegarlo en otro notebook, lo cual es engorroso, es propenso a errores, ¿ya? O sea, a eso me refiero con que un Jupyter no es modular. No es como un módulo de Python que yo escribí y después hago import nomás, import módulo tanto, y ya tengo todas mis funciones y están todas ordenaditas en un solo lugar. Y ese es un problema que en realidad no es tan difícil, no es tan difícil de solventar. De hecho, ninguno de estos es tan difícil de solventar finalmente. Vamos a ir punto por punto viendo algunas buenas prácticas para evitar caer. Por ejemplo, estos son tal vez más complicados, ¿ya? Pero podemos evitar caer en ellos con algunos consejos. Básicamente, la reutilización del notebook, no hay mucho que hacer en ese aspecto, en el sentido de que el notebook en sí no es tan fácil de reutilizar, pero si tenemos funciones en nuestro notebook que vamos a reutilizar y vamos a usar muchas veces, entonces ya deberíamos tratarlos como código estructurado y ponerlos en una librería y mantener esa librería como corresponde. Eso es básicamente lo que hay que hacer. El cuarto es que el control de versiones de los notebooks, que es algo súper difícil, o sea, súper importante en programación, es engorroso, porque el notebook es un JSON, está lleno de metadata. Y aquí ya lo adelantamos un poco, por ejemplo, cuando hablamos de Review NB o NVDIME, que son algunas opciones para hacer el control de versiones más fácil. ¿Ya? También otra cosa que en la programación es importante son los tests. Los Jupyter no son tan fáciles de testear. Ya vamos a hablar de cada uno de estos entonces. Terminar simplemente diciendo que todas estas cosas, ¿ya? Todos estos puntos nos pueden al final del día causar que nuestros notebooks queden desordenados, y un notebook desordenado por ende es difícil de mantener en el tiempo, y peor aún, yo diría que todo esto lo que va a provocar, podría provocar, es que va a dificultar la reproducibilidad, ¿ya? Y bueno, algunas cosas como por ejemplo el correr el código en orden arbitrario, además podría empezar a crear malos hábitos. Que después vamos a querer correr código arbitrario para otras cosas, y eso claramente es un mal hábito. Ya. Respecto a las primeras dos, yo después los voy a ir dirigiendo a más material. Esto es básicamente como un resumen de lo que yo considero más importante, pero hay harto más material y gente discutiendo al respecto de esto. Entonces, las primeras dos, que son como intrínsecas de Jupyter, ¿ya? Que es que el código puede correr en orden arbitrario y que existen estos estados ocultos que pueden ser causados por bloques que desaparecieron o variables que se redefinieron. Entonces, con respecto a eso, hay básicamente dos consejos que les puedo dar. Dos consejos que son los más importantes. El primero es no caer en la tentación de escribir el notebook en desorden y tratar en lo posible de seguir un orden lo más secuencial posible. Eso es un poco redundante, pero la idea es que seamos ordenados, ¿ya? Y tratemos el notebook como si fuera secuencial, a pesar de que no lo es. Aquí hay, por ejemplo, muchas personas que dicen que el notebook debería, por ejemplo, tú deberías correr una celda y no deberías poder volver a correrla de nuevo. Esas son personas, por ejemplo, que quieren hacer que el notebook sea menos flexible para que no pueda pasar esto. Otros dicen que eso debería existir, pero solamente en una especie como de modo reproducible.
obviamente, la idea como de correr una celda y no volver a correrla nunca más, especialmente cuando uno está desarrollando y experimentando, no es muy buena. Porque ¿quién estructura su notebook a la primera tal como va a quedar al final? Es muy difícil. A veces a medida que desarrollamos nos damos cuenta que queremos partir una celda del 2 porque nos quedó muy grande. O porque una celda estaba haciendo demasiadas cosas y queremos subdividirla. O tal vez nos dimos cuenta de algún conflicto de dependencia y necesitamos subir una celda en su orden. Entonces, si bien esas personas que proponen esa solución, claro, tal vez solucionaría el problema del orden, de correr código en orden arbitrario, impone otro. Entonces yo creo que lo mejor simplemente es vivir con esta flexibilidad, pero ser ordenados nosotros mismos, ¿ya? Y tratar siempre de diseñar en orden secuencial. Diseñar en en un orden que no caiga en esto de que no nos introduzca estados ocultos. Y una manera de minimizar errores, ¿ya? Que es bien útil, es lo que está acá, o sea, lo que mostré aquí, en kernel, esta opción Restart and Run All, que lo que va a hacer es que va a eliminar todas las salidas, todas las variables, ¿ya? Y va a correr el cuadernillo desde arriba para abajo, en orden secuencial. Entonces, si nosotros hacemos eso, si nosotros corremos nuestro cuadernillo en orden secuencial, reiniciamos todo y corremos en orden secuencial, eso inmediatamente nos va a levantar errores si es que alguna variable desapareció o si hay un bloque que está en un orden que no corresponde. Entonces, si nos acostumbramos a que cada vez que hagamos una modificación, a correr este Restart and Run All, ¿ya? Entonces vamos a inmediatamente detectar esos errores y a corregirlos. Evitar seguir desarrollando en base a algo que tenía un error y después no tenemos idea de dónde salió. Por supuesto, esto aplica más o menos bien, ¿ya? Si nuestro notebook no es gigante, ¿ya? Porque si nuestro notebook es muy grande, entonces Restart and Run All va a ser muy lento y vamos a estar ahí mirando el notebook, cómo se reinicia, nos vamos a hacer un café por mientras. Y ese es otro punto que después vamos a hablar cuando hablemos de orden, es que un notebook nunca debería ser así de gigante. Un notebook debería tener un largo ya adecuado. O sea, cada celda no debería ser más grande que la pantalla, en primer lugar, y eso yo ya encuentro que es demasiado. Y cada notebook, cada cuadernillo, no debería tener más de 20 celdas. Si tiene más, eso es signo de que debería particionarse, o que debería modularizarse, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, dos consejos, ¿ya? Uno que puede sonar obvio, pero que no está de más de repetirlo, y otro que es bastante útil, ¿ya? Para evitar arrastrar errores para adelante. Respecto a la modularidad, ¿ya? Como ya dije, si yo tengo un cuadernillo y lo quiero usar en otro trabajo, no es tan fácil. No es llegar e importar el notebook, ¿ya? A pesar de que hoy en día ya hay algunas herramientas que pueden, por ejemplo, meter un notebook dentro de otro notebook, pero si ese otro notebook tiene errores, y ahí se pone como medio complicada la cosa. Si yo tengo funciones o clases que yo voy a reutilizar constantemente, entonces lo que tenemos que hacer es refactorizarlas y escribir módulos, ¿ya? Y un signo de que necesitamos escribir módulos es que estamos haciendo mucho copy-paste.
mucho copy-paste dentro de un mismo notebook, ¿ya? O entre notebooks. Si nos vemos haciendo mucho copy-paste de algo, significa que tenemos una función candidata o una clase candidata para refactorizar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se escribe un módulo? Un módulo en Python no es más que una carpeta con un cierto nombre, el nombre del módulo, que adentro tiene nuestras clases y nuestras funciones, y también un archivo Python init, ¿ya? Y eso básicamente es un módulo. Eso ya es suficiente para que nosotros podamos importar ese módulo desde otras partes, ¿ya? Desde otros cuadernillos. No sé, a ver, tal vez podríamos hacer una encuesta de inmediato. Ay, no. Qué lata. Tengo una encuesta hecha, pero que es media antigua. Mejor si me pueden decir nomás ustedes si es que saben, si es que han escrito un módulo en Python. Si eso lo vieron en las asignaturas previas de programación. Creo que no, al menos yo me parece mucho que no lo he hecho. Ya, No, yo tampoco. ya. Significa que podríamos entonces hacer una lección breve donde veamos el tema de escribir módulos y empaquetar, ¿ya? Hacer una librería en Python. Yo creo que eso es algo súper útil. De hecho, les va a servir mucho, mucho más allá que solo para computación científica, les va a servir para todo. Una vez que tengo mis códigos, por ejemplo, en un módulo o simplemente en un script, yo los puedo llamar, ¿ya? A mis cuadernillos. Y aquí, por ejemplo, hay una extensión que es súper útil, ¿ya? Porque típicamente ya podríamos decir que estas funciones ya están estables y no las vamos a modificar más, pero en la práctica eso casi nunca es así. Siempre tenemos que hacerle algún ajuste, ¿ya? Y el Jupyter tiene tiene algo que podría ser un poco molesto en ese caso, que si yo hago un import de mi librería, ¿ya? Si yo le hago una modificación a esos códigos de la librería, entonces esa modificación no se va a ver en el cuadernillo hasta que yo reinicie el cuadernillo, ¿ya? Y ahí hay una extensión que se llama auto-reload, con la cual yo tengo una magia, ¿ya? Esta magia a import, que yo puedo usar para cargar mis librerías y mis módulos, y así yo puedo, al mismo tiempo que tengo mi Jupyter, y voy corriendo mi código y probando mi módulo, lo puedo ir desarrollando, ¿ya? Por ejemplo, en una IDE como VS Code, PyCharm, o editores como Vimo Emacs, el que yo quiera, de mi preferencia. Y los cambios que yo haga cada vez que salve mi función, cada vez que yo la salve, entonces se va a ver reflejado inmediatamente cuando yo vuelva a llamar esa función. No tengo que reiniciar el cuadernillo. De hecho, les voy a aprovechar de mostrar un ejemplo. Esto es más improvisado porque es un repositorio que yo estaba escribiendo ayer. Pero es un ejemplo de cómo yo creo que se podría organizar un repositorio. Pero más que eso, lo que quería mostrarles ahora se fija que este repositorio tiene una carpeta con cuadernillos y tiene una carpeta con código fuente, que es código que ya está refactorizado
en un principio era parte del cuadernillo, pero luego yo lo tomé, cuando ya estuve satisfecho con él, yo lo tomé y lo escribí como funciones o clases. Entonces luego yo simplemente llamo estos códigos desde el cuadernillo. Por ejemplo, voy a dejar este abierto. Voy a mostrar este notebook. Ojalá que GitHub me deje mostrarles el cuadernillo fácilmente. Si no, más fácil. Ah, no lo tengo acá. Oh, maldición. GitHub normalmente renderea los notebooks, ¿ya? Los muestra. Pero a veces no sé muy bien por qué ocurre ese mensajito que salió recién que decía que no lo pudo cargar y que hay que hacer reload o F5. Y a veces uno está 5 veces haciendo eso. Ya ahí funcionó. Entonces se fijan, este cuadernillo, que antes era mucho más extenso, ahora es bastante más simple, porque tiene sus funciones ya más estables, ya las que ya están como probadas y experimentadas, ya, como por ejemplo esta clase, ya, o esta función. Entonces, eso está en este archivo EEG dataset utils, y luego desde el notebook yo lo importo nomás. Yo importo EEG dataset utils. Y aquí estoy usando esta magia, la magia auto-reload. Entonces, si yo tengo que hacer alguna modificación aquí en EEG utils, la hago simplemente yo cada vez que llame una función de EEG utils, como por ejemplo la clase EEG dataset. Entonces, cada vez que yo llame nomás a esto, no tengo que reiniciar el notebook, sino que las modificaciones se van a, la librería se va a recargar, se va a reloadear, y las modificaciones se van a ver ahí mismo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, estoy mostrando cómo esto, se fijan, no es todavía un módulo de Python, es simplemente un script de Python. ¿Ya? Un módulo en Python es lo que sería como una librería. ¿Ya? Una librería tiene módulos y submódulos. Esto es simplemente un script. Y si yo quiero usar una función que está en un script, tal vez todavía no me da para escribir un módulo completo, entonces yo puedo importar ese script, puedo agregar, por ejemplo, si es que no está instalado como a nivel de sistema, puedo agregar el camino para que desde este notebook pueda ver ese script. ¿Ya? Se fijan que aquí hay una estructura, en esta estructura de carpetas, el notebook vive en la carpeta notebook y necesito ver lo que hay en la carpeta src. Entonces yo agrego este path, ¿ya? Y ya puedo llamar a este script y lo llamo con la extensión auto-reload. Y con eso puedo, por un lado, seguir desarrollando el script en una IDE o en un editor de texto que yo prefiera. Y al mismo tiempo puedo experimentar con ella en mi cuadernillo. ¿Ya? Puedo usarla para hacer otras cosas. Imagínense cómo sería el cuadernillo si todo esto estuviera en el cuadernillo. Sería bastante más extenso, más engorroso. ¿Ya? Y estos son solamente funciones utilitarias, que no son tan importantes en este caso para el análisis que yo quiero hacer. Esto es simplemente funciones para, por ejemplo, leer y cargar los datos que yo voy a usar. Entonces esas son funciones candidatas, ya funciones estables que yo no voy a estar modificando tanto, son candidatas a que yo las escriba en un script o en un módulo. Y yo las llame nomás desde el cuadernillo. Ese es un ejemplo entonces de modularización.
Otro punto importante aquí es que si yo tengo mi código, mi proyecto tiene dependencias, casi siempre las va a tener. Es muy raro que un proyecto no tenga dependencias. Entonces ahí el consejo es manejarlas, administrar las dependencias, ojalá no con el gestor de paquetes de tu sistema, sino usando un ambiente virtual de pip o de conda, y usar pip o conda para manejar dicho ambiente y sus dependencias. ¿Ya? O sea, usar un ambiente dedicado para el proyecto, encapsulado, con un grupo de dependencias que afectan solamente este ambiente, y luego, si estoy usando pip, hay un archivo requirements que tiene la lista de dependencias. Si yo tengo conda, puedo usar conda mlist, y cualquiera de esos archivos de texto con todas las dependencias, yo lo puedo agregar a mi repositorio. Entonces así la persona, yo ya no tengo para qué decir, mira, yo usé NumPy, yo usé Matplotlib, yo usé la librería de fulano de tal, qué sé yo. Ya ni siquiera tengo que decir qué versión usé, porque todo esto, toda esta lista de requisitos con sus versiones la puedo sacar directamente de Conda o de pip. Bueno, y dentro del notebook siempre es recomendable que todos los imports estén al principio. Esto no es como un estándar a viva voz, pero se ve que la mayoría de los notebooks respetan esto. ¿Ya? Es bastante desagradable cuando uno está ejecutando un notebook y tiene varios imports al principio, y después llegas como al sexto bloque y hay un import ahí, y más encima es un import de una librería que no venía con el código tal vez, ¿ya? Que tienes que bajar. Entonces tienes que detenerte a buscar la librería, ver cómo la descargas, cómo la instalas, reiniciar el notebook y partir todo de nuevo. Es una lata. Entonces, ponerlos al principio para decirle al tiro a la persona que está corriendo, estas son las dependencias que yo voy a usar. ¿Ya? Idealmente separar las dependencias que son externas y las que son internas. ¿Ya? No necesariamente separar en dos bloques, pero tal vez con un comentario o con una indicación. Aquí de hecho yo no tengo ningún comentario, pero aquí hay librerías que son externas, ¿ya? Librerías y magias que son externas, y librería que es interna. Ya que en este caso está claro que es interna porque este path que yo estoy aquí pidiendo, y además este import, que no es el import típico. De hecho, este notebook es un ejemplo de modularidad, pero no es un ejemplo todavía de buen notebook porque no tiene nada de texto, no está explicando nada de lo que está haciendo. ¿Ya? Y eso no es obvio. Entonces, bueno, perdónenme, esa es un notebook que estaba trabajando hace 12 horas atrás nomás, así que todavía tiene mucho camino por delante. Eso con respecto a la modularidad. Y aquí, bueno, ya hablando de modularidad, significa que vamos a refactorizar código, vamos a escribir scripts, escribir módulos. Obviamente hay que escribirlos bien. Esto aplica en realidad para nuestros bloques de código dentro del cuadernillo, y por supuesto también para las librerías que vamos a escribir y los módulos que vamos a escribir. Entonces aquí yo les puse un pequeño apéndice que llamé Clean Code. Yo después les voy a enviar algún material adicional, ya, porque esto es algo que puede tener como una presentación por sí sola. Yo aquí tengo como algunos consejos, ¿ya? Que hacen que el código sea mucho más legible, mucho más limpio, y que de hecho va súper de la mano con la filosofía pitónicas, ¿ya? No tener miedo a usar nombres largos. Es mejor un nombre largo y descriptivo que un acrónimo o algo que no se puede entender a simple vista, ¿ya? Eso va a hacer que el código sea más legible y además más obvio de buscar. Si mi scripts son medio largos y quiero buscar funciones con control F y uso puros acrónimos para mi
para mis nombres de función y clases, nadie va a encontrar nunca nada. Entonces es mejor nombres largos y descriptivos. ¿Ya? Funciones cortas, ¿ya? Funciones cortas se refiere a que una función no debería tener, bueno, algunos dicen que no debería tener más de 5 líneas una función, pero eso ya es como medio extremo. Yo diría que 10 líneas es tal vez más razonable. ¿Ya? Si tengo una función mucho más larga que eso, entonces ya debería pensar en separar las funciones. ¿Ya? Entonces, idealmente funciones cortas, porque mientras más corto, más entendible, por supuesto. Como si empezamos a hacer una función que en realidad hace un montón de cosas, ¿ya? Después es súper difícil de entender y súper difícil de mantener. Idealmente también que tenga pocos argumentos. Pero la gracia de Python es que nosotros podemos tener argumentos opcionales, por los argumentos keyword. Entonces, ahí como que nos salvamos un poco, ¿ya? Idealmente con pocos argumentos obligatorios, ¿ya? No más 1 o 2, y los demás que sean keyword. Como Python es un lenguaje que tiene tipos dinámicos, no especificamos los tipos, ¿ya? Eso, por supuesto, es genial y una de las ventajas de Python, pero también puede causar un problema porque nosotros podemos escribir una función y esa función podría funcionar solamente si uso enteros. Pero como no hay tipos en Python, ¿ya? Entonces, ¿qué impide que alguien introduzca un float, por ejemplo? Bueno, por supuesto podríamos hacer excepciones, assertions, probar, tests, pero otra cosa que es bastante útil y que de hecho sirve inmediatamente como para hacer documentación, es esto de las anotaciones de tipo. No sé si habían visto esto, que está desde Python 3.5. Entonces, fijan, aquí hay una función, tiene una variable, name, y yo puedo poner 2 puntos y especificar el tipo. Y puedo poner una línea y un signo mayor, ¿ya? Y especificar el output de esta función. Entonces, con estas anotaciones, la persona que estudia esta función sabe inmediatamente que yo tengo que entregar un string y va a retornar un string. ¿Ya? Eso es entonces lo que se llama las type annotations. Entonces, o escribo una documentación, un docstring, o escribo la type annotation, y de esas dos maneras puedo comunicar qué espera mi función y qué debería entregar. ¿Ya? Seguir una convención para escribir, por ejemplo, no mezclar, si tengo, no sé, 3 funciones, y la primera uso guiones para representar los espacios, la segunda ocupo guión bajo, la tercera ocupo mayúsculas y minúsculas. Eso al tiro como que, a pesar de que podría ser una cosa que no va a afectar el funcionamiento, al tiro puede inducir a confusión. O sea, ¿por qué razón algunas funciones se escriben o tienen nombres de una manera y otros de otra? Para no inducir esas confusiones y mejorar la lectura hay que seguir una convención. Y Python tiene esta colección de código limpio, de buenas prácticas, que es el PEP 8, que ya nos da bastantes reglas para escribir código limpio. Yo no soy de los que siguen al dedillo el PEP 8, porque ahí también, después les puedo compartir una charla que estuve viendo hace unos días, que de hecho justamente habla sobre las personas que son como fanáticas del PEP 8, ¿ya? Y que se meten en una librería solamente a cambiarle la forma para que esté de acuerdo con el PEP 8. Pero tampoco hay que ir a esos extremos. O sea, el PEP 8 es una guía de estilo que sirve para los que escriben código,
¿ya? Pero no hay que ser un fanático. Eso es básicamente lo que quiero decir, porque a veces en ese afán como de hacer que el código siga todas las reglas de PEP 8, uno introduce un bug. Entonces, por eso es que no es mandatorio. Pero sí hay algunas cosas que podríamos tratar de hacer siempre, que están en el PEP 8, que por ejemplo, eh, PEP 8, PEP 8 dice que tiene que haber un espacio entre los operadores. Por ejemplo, esto que yo estoy mostrando aquí sigue el PEP 8, pero esto no, ¿ya? Y si bien no afecta en nada al funcionamiento, sí afecta la lectura del código, especialmente cuando tengo expresiones más largas. Entonces, PEP 8 tiene reglas de ese estilo. Por ejemplo, qué tan larga debería ser una línea, qué tan larga debería ser una función, dónde debería poner espacios, dónde debería usar mayúsculas. Y como digo, uno puede seguir una convención propia, no tendría nada de malo, o una convención universal como PEP 8. ¿Ya? Finalmente, escribir módulos, ya que no se llamen unos a otros, que estén bien cohesionados. ¿Ya? Todos estos son algunos pocos consejos para escribir código limpio. Yo después les puedo dar más material al respecto de esto, porque no es el objetivo principal de la presentación de hoy. El cuarto es el control de versiones. Y aquí la verdad no voy a hablar mucho porque esto ya lo comentamos antes por Slack y en la lección de Jupyter, que para hacer el control de versiones menos engorroso de los notebooks, que son JSON, que tienen bastante metadata, entonces se pueden usar, hay varias estrategias, ¿ya? Una es siempre versionar tu notebook sin output, ¿ya? O sea, si yo tengo este notebook, ahí tiene un output, pero yo antes de subirlo a GitHub, hago clear output y lo versiono así, ¿ya? Para que se vaya con la menor metadata posible. Y si yo tengo outputs que quiero versionar, entonces los rasterizo como imágenes, ya los importo como PNG y los versiono por separado. Esa es una manera, que es media trabajosa. Otra manera es usar las nuevas herramientas que existen como NVDime o ReviewNV. Y otra cosa súper importante, sin importar cuál de las dos estás usando, si estás usando GitHub, es agregar, por ejemplo, estas carpetas de checkpoints al git ignore, al igual que todo lo relacionado a compilación de módulos de Python, ¿ya? Si uno inicia un proyecto en GitHub, tiene la ventaja de que tú puedes agregar un git ignore, ¿ya? Y puedes agregar un git ignore para un lenguaje en particular. Y si pones Python, esta carpeta, por ejemplo, de los notebooks, esta carpeta va a aparecer en el git ignore. Entonces no lo tienes que hacer tú. Pero si tú escribes tu git ignore a mano, recomiendo que siempre la agregues, porque estos checkpoints y códigos compilados que están ahí adentro no le sirven de nada a otra persona. Finalmente, relacionado al control de versiones, una cosa es versionar y otra cosa es probar. O sea, idealmente uno, antes de subir a tu repositorio tu código, sería bueno que hagas un test, ¿ya? Que pruebes que tu código cumple con algunos requisitos mínimos, ¿ya? Nuevamente pregunto si alguien vio en cursos anteriores lo que es un test unitario, qué es lo que son y cómo hacerlos. Yo creo que tampoco. No. Ya. Bueno, un test unitario, o sea, ya tenemos dos cosas tal vez para una lección, que es el tema de cómo escribir módulos, y otra cosa de cómo escribir un test unitario. Voy a mostrar brevemente.
Se fijan, yo aquí en este repo que estaba mostrando tengo una carpeta que se llama tests, ¿ya? Y dentro de ella tengo una función, o sea, perdón, un script, que lo que hace es testear, ¿ya? Lo que busca es testear esta función, esta clase, perdón, que escribí acá. Entonces, esta es mi clase, mi script que es útil, ya que tiene las funciones que yo quiero utilizar. Pero ¿cómo me aseguro que el script, este script o esta clase nunca deja de funcionar de aquí al futuro? Una manera es haciendo tests, ¿ya? Entonces, un test muy sencillo, se fijan aquí hay un test muy sencillo, que lo que hace es cargar la base de datos, ¿ya? Cargar esta clase que estoy mostrando acá y hacer algunas pruebas, algunos assertions. Assert es una palabra clave de Python que lo que hace es tomar una condición y levantar una excepción si es que esa condición no se cumple. ¿Se fijan? Entonces yo construyo mi clase y hago todos estos assertions. Entonces si yo después hago una modificación en mi clase y tal vez una modificación que por error introduce un bug, lo podría detectar, por ejemplo, si alguna de estas ya no se cumple. ¿Ya? Ese es el objetivo del test. Es mantener siempre mantener siempre las capacidades mínimas, la funcionalidad mínima de una librería. ¿Ya? Si de repente yo le cambiara el tipo, por ejemplo, y esto ya no se cumpliera, entonces ahí me daría cuenta al tiro de que hay un error. Y antes de hacer mi commit, voy y lo corrijo. Y hay varias maneras de escribir estos test unitarios. La más clásica, que es el estándar que viene con Python, es una librería que se llama Unit Test, un módulo que se llama Unit Test. Yo aquí, por ejemplo, voy a dejar de compartir y mostrarles mi escritorio completo ahora. Ahí. Pueden ver mi escritorio, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya. Está un poco traslucido, pero Voy a dejar esto entonces. No puedo. Ya. Entonces, ¿cómo se haría un test unitario? Voy a ir, tengo que clonar este repositorio. Va. Ahí sí. Voy a clonar este repositorio y les voy a mostrar cómo se puede hacer un test unitario. Entonces, voy al repositorio que acabo de clonar. Ahí está mi carpeta test, la que estaba mostrando recién, que tiene un solo test. Y bueno, hay varias maneras de hacer tests. Yo aquí les voy a mostrar cómo se usa PyTest, que yo lo encuentro menos engorroso que Unit Test y es bastante simple. Entonces yo simplemente activo mi ambiente, tengo que instalar PyTest, por supuesto, cuando install PyTest, y después escribo Python -m PyTest y le doy la carpeta donde están todos mis tests. Y automáticamente todos los scripts que partan con la palabra test guión-bajo, PyTest los va a reconocer y los va a correr, y los va a probar. Entonces ahí corrí Python -m PyTest, dice, empieza la sesión de test, se encontró una prueba, ¿ya? Esta prueba test gDataUtils, ¿ya? La corre y me dice que el test pasó, pero que tiene 5 warnings, ¿ya? Y me los muestra aquí, el resumen de los warnings, ¿ya? Entonces, como el test pasó, yo me quedo tranquilo y hago mi commit, ¿ya? Esto es una buena práctica en general, no solamente para Jupyter.
Y bueno, está el nose también, está nose, PyTest y los clásicos test unitarios. Voy a volver a compartir mi browser. Yo creo que podríamos dedicar una sesión más adelante exclusiva a lo que sería a escribir módulos, escribir paquetes de Python, subirlos a pip, por ejemplo, a PyPy, que es el repositorio de donde uno hace pip install, que cada uno suba su primera librería. Y además de esto de los tests, que si bien siento que escapan un poco de lo que es computación científica, creo que es importante que los manejen, ¿ya? Ya. Vimos entonces cómo lidiar con estas dificultades de Jupyter, pero todavía nos quedan algunas cosas que conversar. Están viendo la presentación de nuevo, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya. Que es con respecto a la organización del notebook, ¿ya? Que mucha gente critica los notebooks porque dice que son desordenados, justamente porque un bloque puede ir en cualquier lado, puede ir en cualquier orden, que de repente lo corres en el orden secuencial y no funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es organizarnos. Y aquí yo les doy como una estructura, tal vez una especie de estructura base con la cual organizar un notebook, que yo creo que es bastante recomendable, ¿ya? Y que va en pos como del objetivo original del notebook, que es a mi experimento, que ya no es puro código, darle narrativa, ¿ya? Y para eso explotamos lo que son las celdas de Markdown, de texto enriquecido. Entonces, al principio del notebook, súper recomendable para la persona que lo está leyendo, dar una breve introducción, ¿ya? Por ejemplo, responder cuál es el objetivo de este experimento. No es lo único que uno puede dar en la introducción, pero es como lo mínimo. De hecho, esto sirve para otras personas que van a leer el cuadernillo, pero también para nosotros mismos. Si tenemos muchos proyectos, muchos cuadernillos, y ya no nos acordamos bien, hace tiempo que no lo corríamos, es súper útil, ¿ya? Para refrescar la memoria, una breve introducción, un resumen de para qué es este notebook, ¿ya? Si puede ser un párrafo nomás. Y esto ya es harto más que solamente leer el título. Otra cosa que también es súper recomendable es explicar por qué este notebook usa las herramientas que usa. ¿Por qué voy a usar una librería, la librería SciPy? ¿Por qué voy a usar un filtro? ¿Por qué voy a usar una red neuronal? ¿Ya? Presentar la metodología y explicarla, ¿ya? Eso también es súper útil, porque eso inmediatamente te da cuál fue como el flujo de ideas y pensamientos que usaste para desarrollar este experimento. Y tal vez te das cuenta, oye, tal vez aquí hay una cosa que en ese tiempo pensaba que estaba bien, pero que ahora me doy cuenta que está mal, entonces debería corregirla. Y solo viendo el código lo puedes encontrar, pero no es tan directo como tener la metodología escrita, ¿ya? Otro punto importante es seccionar el notebook, ¿ya? No tener una celda gigante, obviamente, ni un montón de celdas que las vas corriendo y vas avanzando hacia adelante sin saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, para eso el Markdown tiene los signos gatos, que es para hacer títulos, ¿ya? O encabezados, y es súper bueno usarlos para ir haciendo secciones. Y eso ya vimos, por ejemplo, que se aprovecha súper bien, ¿ya? Estas extensiones, como por ejemplo la tabla de contenidos. Yo aquí ya la tengo activada, entonces puedo escribir un bloque Markdown. Y después otro más. E inmediatamente ya tengo una estructura en mi cuadernillo,
¿ya? Esto también ayuda, por ejemplo, o sea, no es la idea de que el cuadernillo sea muy largo, pero si inevitablemente nuestro cuadernillo va a ser largo, entonces usando la tabla de contenidos podemos doblar algunos bloques demasiado largos y seguir trabajando fluidamente en nuestro espacio de pantalla que nunca es infinito. Entonces, seccionar el notebook, ya dimos al principio un seccionado que es útil, por ejemplo, la hipótesis, donde va la introducción, donde explica cuál es el objetivo del notebook, ¿ya? Después habíamos dicho datos, explicar de dónde vienen los datos, ¿ya? Si es que no están no están en el repositorio, explicar cómo se descargan, cómo se obtienen. Después los métodos y los modelos, explicar por qué se ocupan, ¿ya? Y qué consideraciones estás como tomando de base, cómo llegaste a ellos. Cada uno entonces, cada sección con su encabezado, ¿ya? Y sus explicaciones, su narrativa, ¿ya? Cada bloque entonces con un preámbulo, con una documentación. No hacer, bueno, esto también es como medio del gusto de cada uno, pero la idea es no tener líneas, o sea, celdas de código que sean demasiado grandes, por ejemplo, que no quepan en tu pantalla, ¿ya? Ese es un buen indicador de que una celda está demasiado grande, si no cabe en tu pantalla. Pero tampoco demasiado breve, porque si no estás agregando celdas por agregar. Y lo único que vas a hacer es que a medida que vas haciendo control shift hacia abajo te demores más. Entonces, una línea es demasiado breve, no está haciendo casi nada. Cada celda debería debería desarrollar una idea. Y es muy difícil que una idea se desarrolle en una línea. ¿Ya? Siguiendo con esto, bueno, esto era cómo organizar el cuadernillo, el experimento, pero el cuadernillo puede vivir dentro de un proyecto que tiene muchos cuadernillos, y aquí hay una sugerencia, ¿ya? Dentro de tu proyecto pueden haber carpetas, una carpeta, por ejemplo, que se llama Notebooks, ¿ya? Esto es parecido a lo que mostré en el ejemplo anterior. Como les digo, esto es como una recomendación personal, ustedes pueden organizar de otra manera, pero yo creo que esta es como algo mínimo para que el proyecto no se nos desordene tanto. Una carpeta con los notebooks, ¿ya? Con experimentos, uno por notebook. Si los experimentos son demasiado largos, separarlos, ¿ya? Si hay resultados intermedios que un notebook requiere, por ejemplo, de otro notebook, se pueden serializar. Nosotros vamos a ver vamos a ver cómo se serializan datos en Python, ¿ya? Se refiere a convertir un dato en cualquier formato en una tira binaria que después puedas cargarla y regenerarla desde otro script de Python. El famoso picle. Entonces, tú puedes separar notebooks y serializar resultados intermedios de manera bastante sencilla. Entonces, esos resultados intermedios deberían estar en otra carpeta que se llame resultados, que podría tener imágenes, por ejemplo, imágenes o tablas, resultados importantes de tu cuadernillo y todos estos resultados intermedios, ¿ya? Otra carpeta, data, que tenga todo lo que sería tu data de entrada, todos los datos que requieren tus notebooks, o instrucciones o scripts para descargar esos datos. A veces los datos son demasiado voluminosos y no pueden estar en el repositorio, pero al menos debería haber un script o una guía de cómo obtenerlos, ¿ya? Y por separado también una carpeta que puedes llamarla código, puedes llamarla source, puedes llamarla lib, como quieras, donde estén todos tus módulos. Todos los módulos que más de un notebook va a usar, ¿ya? Todas aquellas funciones que son más estables, como hablamos cuando modularizamos. Otra recomendación súper importante, por supuesto, ya darle estructura al proyecto, pero también ponerle nombre a los notebooks de inmediato. Se fijan, aquí yo tengo un notebook, yo lo creé y se llama, por defecto se llama sin título.
Y a mí muchas veces me pasó que no le puse el título, y lo grabé y lo cerré, y después creé otro, tampoco le puse el título, no lo grabé y lo cerré, y quedó sin título 1, sin título 2, sin título 3, así infinitamente. Entonces, una recomendación, ponerle al tiro un nombre. Y una forma recomendada, por ejemplo, de ponerle nombre podría ser 2020, 05, 28, experimento EEG. La fecha, así automáticamente ordenas por nombre y ordenas por fecha, y una descripción que te diga, que te diga claramente qué es lo que estás tratando de hacer ahí. Si trabajas en grupo, por ejemplo, también se podría agregar esto, tus iniciales, ¿ya? Si trabajas solo, entonces eso se puede omitir. Ya, ¿cómo compartir notebooks? Eso también es importante. Ya nos va quedando poco, así que quedan tres láminas. ¿Cómo compartir un notebook? Por supuesto, ya tenemos nuestro notebook bien organizado, nuestro proyecto estructurado, es legible, se entiende, está documentado y ahora lo queremos compartir. Como ya dijimos, una cosa importante es no solamente compartir el notebook, sino compartir la lista de requisitos, ya con Conda o la lista de requisitos de Conda o de pip, para que alguien pueda regenerar el ambiente que tú usaste. Aquí hay algunos servicios que se pueden usar que son opcionales. Por ejemplo, si uno usa Conda y provee el ambiente, entonces eso se puede conectar con Binder. Entonces Binder es un servicio, ahí estoy abriendo el link. Binder es un servicio que permite crear ambientes que están hosteados en la nube, ¿ya? Y estos ambientes, por ejemplo, pueden crearse a partir de un ambiente de Conda. Entonces, si tú quieres compartir un notebook y tal vez no quieres que la gente, o sea, quieres darle la opción a la gente de que pruebe tu notebook sin tener que instalar nada, se puede. Se puede con Binder. O, por ejemplo, hacer tú un contenedor con Docker y compartir el contenedor. Y ahí lo único que tienen que instalar es Docker, ¿ya? Entonces ahí hay se fijan, dos formas de compartir de compartir, más bien de exponer el notebook, de que cada persona lo pueda interactuar con él. Esto no es solamente verlo, es correrlo, interactuarlo, sin necesidad de instalar nada, ¿ya? Si tienes que compartir los datos, bueno, el código de los notebooks y todo eso puede estar en GitHub, pero a veces los datos, como dije, son demasiado grandes para estar en GitHub. Siempre es bueno poner un ejemplo, un pequeño ejemplo de los datos con tus códigos, ¿ya? Por ejemplo, si tienes una base de datos de 1.000.000 de ejemplos, pon unos 10, una mini tabla con 10 de ellos, para poder correr una demostración, por ejemplo, ¿ya? Pero la tabla gigante, que no se puede meter en GitHub porque es demasiado grande, se puede compartir, por ejemplo, usando servicios como Figshare o Zenodo, ¿ya? Zenodo.org, ahí está el enlace, lo pueden revisar, que es justamente para compartir datos y resultados de investigación, ¿ya? Que son muy pesados para GitHub. Finalmente, si tú quisieras compartir una versión estática del notebook, se fijan, esto era pensando en compartir una versión interactiva, una versión estática, rendereada como una página web, se puede compartir con este servicio que se llama NBViewer, ¿ya? Tú, por ejemplo, le das la URL de tu GitHub y apuntas al Jupyter al cuadernillo que quieres compartir y se genera una página web estática a partir del Jupyter, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí pinché una, que es del repositorio de un libro que a mí me encanta, que se llama Probabilistic Programming and Bayesian Methods for Hackers, ¿ya? Métodos bayesianos para hackers, que es justamente enseñar estadística a programadores. Y este es un cuadernillo, se fijan, esto es un libro, pero está hecho en Jupyter. Y aquí estamos viendo esta versión estática.
que está hosteada en NBViewer, donde podemos ver, por ejemplo, el código. No lo podemos correr, pero sí lo podemos ver. Y podemos ver el resultado de los códigos. ¿Ya? Por supuesto, yo puedo ir al repositorio, descargarlo, clonarlo y correr esto. Entonces ahí hay dos opciones. Otro aspecto que podría ser interesante, ya se escapa un poco al tema de la reproducibilidad, pero también podría entrar en lo que serían buenas prácticas de los notebooks. Que un notebook típicamente nosotros lo hacemos para hacer experimentos, ¿ya? O para hacer desarrollo, y eso es un poco distinto de lo que se llama el ambiente de producción. O sea, un ambiente de producción se espera que no hayan errores, que la respuesta sea consistente, se fijan que no haya ninguna ambigüedad. Entonces, nosotros podríamos siempre separar nuestros notebooks. Esto es un tema como de organización, entre los que están listos para producción, ¿ya? Que ya no los vamos a, o no los vamos a seguir trabajando más, ya hacen todo lo que tenían que hacer, ¿ya? Y tal vez son dependencia de otro notebook, entonces ya no conviene que los sigamos modificando. Y los que estamos como desarrollando activamente, que tal vez la versión siguiente va a cambiar entero. Ya eso no es eso no está listo para producción. Y respecto a lo que dije antes, yo había dicho que el utilizar notebooks, reutilizar notebooks no es tan fácil, ¿ya? Tiene sus complicaciones, es cierto. O sea, ya vimos, por ejemplo, el tema de la modularidad, pero si tenemos un notebook bien revisado, bien testeado, ¿ya? Y listo para producción, entonces podríamos ejecutarlo en una pipeline usando esta herramienta que se llama Papermill. Entonces, Papermill, aquí está el enlace, lo que hace es que toma un notebook y tú le puedes dar input a ese notebook y correrlo como si fuera un script. ¿Ya? Y puedes correr varios, uno después de otro. Entonces, eso permite que un notebook que ya esté listo para producción, ¿ya? O más de uno, se puedan integrar a una pipeline. Otra manera de llevar un notebook, por ejemplo, de pasar un notebook que tiene desarrollo, experimentos, tal vez a una aplicación, en particular una aplicación web interactiva. O sea, el notebook, se fijan, ya básicamente es eso, porque estamos viendo, podemos interactuar con gráficos y con data directamente a través del browser, y eso es lo que hace este paquete que se llama Voila, ¿ya? Que convierte un notebook en una aplicación web, que todavía retiene toda su interactividad. Entonces, si yo tengo mi data, tengo, por ejemplo, un dashboard, me dice un dashboard interactivo, vamos a aprender a hacer de esas cosas con las herramientas de Jupyter, con las herramientas de interfaz de usuario. Yo tengo mi dashboard súper bonito y quiero que la gente, no, tal vez hay un público que no le interesa ver el código, que quiere ver el dashboard nomás, ¿ya? Entonces yo puedo usar Voila para crear una aplicación web a partir de mi Jupyter y después servirla en la nube, por ejemplo con Heroku o algún otro servicio cloud, ¿ya? Eso breve entonces con respecto a los notebooks en producción. Finalmente los dejo con las referencias que yo usé, que les recomiendo que las revisen, porque van mucho más allá de todo lo que yo hablé aquí. Esta figura, de hecho, es de este paper que se llama 10 reglas simples para escribir y compartir análisis computacional en Jupyter Notebooks. Y se enfoca justamente en lo que es la reproducibilidad y habla como de este ciclo de vida de un notebook, donde primero te organizas y piensas, ya, ¿cuál es la historia que yo quiero contar? Después documentas tu proceso, todo lo que te llevó a tomar las decisiones que tomaste, seccionas tu código, tu Jupyter, todas cosas que hablamos hoy, y después ya empiezas a trabajar en torno a llevarlo como a producción, modularizar código que vas a usar, tener un track de tus dependencias, usar GitHub, ¿ya? Construir una pipeline.
Una pipeline se refiere a código que llama otro código que llama otro código, una secuencia. Entonces, una vez que eso está, puedes enfocarte a lo último, ¿ya? Bueno, tal vez es como demasiado fanático decir que siempre va a ser este ciclo así en este orden. A veces, de hecho, podemos partir acá, pero después tenemos que volver aquí y volver acá, o a veces organizamos y hacemos nuestras divisiones y nos vamos al tiro a explorar, y después modularizamos. Entonces yo no estoy tan de acuerdo en que esto sea siempre un ciclo circular como sale acá, ¿ya? Sino que podría tener de repente un distinto orden, pero sí que todos estos bloques, todos estos puntos que están aquí son importantes. Entonces este último se refiere como a la parte más de reproducibilidad, que dice disponibiliza tus datos, ¿ya? No te quedes simplemente en mostrar tablas, ¿sí? Aprovecha el notebook, aprovecha su interactividad, ¿ya? Que es lo que está acá. Y después continúa iterando. Después hay una charla, ¿ya? Esto es una charla de la JupyterCon 2018 de Joel Grus, que él escribió un libro bastante bueno que se llama Data Science with Python from Scratch, o algo así. A ver, Data Science from Scratch. Data Science from Scratch, un libro de O'Reilly. Y él hizo una charla en la JupyterCon que se llama I Don't Like Notebooks. O sea, en la conferencia mundial donde van todos los fanáticos de Jupyter, él va y hace esta charla donde dice, no me gustan los notebooks. Lo cual a mí me pareció genial. Y él, si bien, bueno, él dice que los notebooks son una abominación, son aborrecibles, igual creo que es valioso que se critique una herramienta. Y él justamente lo que hace es resaltar la mayoría de estas fallas que yo presenté aquí. Por ejemplo, el tema del orden arbitrario, el tema de que son poco modulares, ¿ya? Entonces es súper bueno, no les digo que la vean como para que se desanimen, sino para tener presente, cuáles son las falencias, ¿ya? Yo todavía creo que Jupyter es una herramienta súper buena, pero que también hay que usarla responsablemente. Eso con lo que quería presentar. Voy a, de hecho, detener la grabación, después la subo a YouTube.